Hola amigos, les doy la más cordial bienvenida a este curso de computación básica, en el cual exactamente veremos más que nada de las cosas más básicas hasta hacer unas cosas un poco avanzadas en la computación, ¿sí? Más que nada, primeramente en este video nos basaremos directamente a ver ciertas partes de lo que es la computadora, ¿sí? Aquí tengo ya algunas pestañas abiertas para ver lo que son las partes de la computadora, ciertos componentes que son los principales que lleva una computadora. Por ejemplo, en este caso podemos ver aquí en esta imagen de este lado, lleva lo que es un monitor, que es donde la pantalla donde se ven eh, pues lo que podemos ver dentro de internet o donde, la parte donde estemos, ¿sí? De nuestro sistema, ¿sí? Todo lo que nos muestra de salida a la computadora. Sí, aquí podemos ver que tenemos un teclado, aparte de un CPU, sí, lo que es el CPU. Aquí tenemos bocinas, las bocinas, sí, el mouse, una webcam o una cámara web, sí. Esto pues ya es esto pues ya puede ser aparte, ¿no? Las personas compran aparte una cámara. Aquí nos iremos a lo que son las partes del CPU. Aquí en esta parte podemos ver lo que es el CPU. Aquí podemos ver los botones que son para encendido. Algunos los tienen en la parte de arriba, algunos los tienen en la parte de al lado y en diferentes lados dependiendo del modelo. Aquí en caso, un dato muy curioso, en caso de que a ustedes se les trabe la computadora y no puedan hacer nada, no se les mueva el mouse, no puedan hacer nada, pueden dejar apretado el botón de encendido, lo dejan presionado y se apagará la computadora. ¿Sí? Ese es un buen dato para cuando se les trabe la computadora totalmente. ¿Sí? Entonces así la forma de encenderla. Aquí podemos ver más claramente lo que es un teclado, el mouse, nuestro monitor. Y hablaremos ahorita un poquito de los componentes dentro del monitor, de lo que es el CPU, perdón. ¿Sí? El CPU es de lo que es la parte donde se procesan la información para que se muestre aquí en nuestro monitor. ¿Sí? Aquí podemos ver una imagen donde está dentro ciertas cositas que trae aquí lo que es el CPU. Esto claro pues sería en una computadora de escritorio que lleve un CPU, ¿sí? Aquí podemos ver que lleva el disco duro. Ahorita veremos algunas imágenes sobre lo que son los discos duros. La unidad óptica, algunos todavía usan unidades ópticas que es DVD, de disco, ¿sí? Ya casi algunas partes ya no se usa mucho lo que es el disco, lo que es la RAM, la memoria RAM, ¿sí? Los procesadores, ¿sí? Casi como el cerebro de la computadora, la tarjeta madre donde van conectados sus componentes internos, ¿sí? La fuente de poder, la cual pues exactamente es la que le da la energía a la computadora, donde va conectada a la luz, ¿sí? Los ventiladores, ¿sí? Para que enfríen la parte de adentro de lo que es el CPU, porque todo esto genera cierto calor dentro de CPU. Sí, en sí son. Aquí podemos ver un USB. Eso veremos un poquito más adelante también sobre los eh, dispositivos de almacenamiento. En sí esto es lo que de lo más importante que trae un CPU dentro. ¿Sí? Ahora hablaremos un poquito rápidamente sobre lo que es una PC de escritorio. Como podemos ver aquí, esta es una PC de escritorio. ¿Sí? Aquí podemos ver diferentes tipos de modelos de PCs de escritorio. ¿Sí? Y aquí podemos ver
lo que son las laptops o computadoras portátiles. Estas ya también son muy usadas. Podemos ver que hay diferentes modelos de computadoras portátiles, de laptops, ¿sí? Y en sí esa es la diferencia. Aquí estas son portátiles, las otras tienes que tener las que son de escritorio, las tienes que tener conectadas a la luz. Y las laptops pues tienen su propia batería y las puedes llevar a cualquier lado, ¿no? Aquí tenemos lo que son algunos dispositivos de almacenamiento, como puede ser las tarjetas SD y la micro SD, ¿sí? Estas se adaptan aquí en esta parte. Este es un adaptador y esta va dentro de esta parte. Y sí, esto es una memoria también. Sí, es una micro SD y esta es una tarjeta SD. Sí, un adaptador, perdón. Este es un adaptador y este es una micro SD que va aquí en el adaptador y se usa como una memoria. Y aquí es de estas micro SDs hay muchos memorias, capacidades de memoria, como podemos ver en esta parte. Aquí podemos ver que de 64 gigabytes, hay de 32, de 16, de 8, varía mucho, ¿sí? Podemos ver algunos diferentes tipos de modelos también, esas, ¿sí? Hay algunas que ya vienen así, si se fijan a estas, hay unas que sí ya son tarjetas en sí, no son adaptadores, ya son tarjetas SDs, ¿sí? Como de este estilo, ya son así como, ya se usa como una tarjeta, y las otras son micro SDs, ¿sí? Hay computadoras que llegan a tener para insertar micro SD y tarjeta SD. Aquí podemos ver lo que son los discos duros externos. Sí, este es un disco duro externo, el cual se usa para poder también almacenar varios archivos. Y podemos ver que estos discos se conectan por medio de USB y aquí llevan unos ciertos puertos las computadoras. Por ejemplo, esta es una laptop y van conectados por medio de USB, ¿sí? Estos, al igual que un disco duro como el que mostré del CPU, son igual, son los cuales se pueden usar para igual almacenar archivos, ¿sí? Ahorita hablaremos de lo que es un poquito lo que es los discos duros, pero en sí estos son un dispositivo de almacenamiento externo también, igual que el USB y las tarjetas SD. Aquí podemos ver algunas memorias portátiles, como lo que son las USBs, ¿sí? ¿Sí? Al igual que la tarjeta SD, también tienen igual de 8, 16, 32 GB, 64 GB, dependiendo de la capacidad de almacenamiento que nosotros queramos, ¿sí? Y diferentes modelos y marcas. Bueno, aquí les muestro lo que viene siendo ciertas unidades, como poder ser como de capacidades que se usan para el almacenamiento en discos, ¿sí? Ustedes pueden decir, pero ¿qué significa, por ejemplo, esto? Esto es GB, es un gigabytes, ¿sí? Pueden utilizar también megabytes, ¿sí? Los megabytes y los gigabytes son unidades que se utilizan para medir la capacidad de lo que pesa o lo que... Sí, lo que pesa más que nada, como por ejemplo un programa o ciertas cosas que se almacenan en nuestro disco duro, ¿sí? Lo que son los programas, el software. Por ejemplo, si ustedes descargan algún programa, por ejemplo VLC, VLC Player es un reproductor multimedia
Por ejemplo, si ustedes descargan este software es un programa para reproducir películas, para reproducir música, puede ser. En este caso, VLC pesa, por ejemplo, 40. Aquí nos marca 40 MB, que son megabytes. Eso es lo que pesa este programa para poder tenerlo almacenado. Al momento de descargarlo, nos va a pesar esta 40 megabytes en nuestro disco duro, ¿sí? Entonces, este peso ya va a ser ocupado en nuestro disco duro al momento de almacenar este programa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta que 1000 megabytes, esta medida, es equivalente a lo que son un gigabyte, perdón, ¿sí? Es el equivalente a un gigabyte. 1000 megabytes es igual a un gigabyte, ¿sí? Aquí ya son 160 gigabytes. Entonces eso quiere decir que ahí son 160.000 megabytes, ¿sí? Eso es el equivalente en megabytes de 160 gigabytes. Y aquí esta tabla lo que les quiero mostrar es que si ustedes, por ejemplo, consiguen un disco duro, ¿sí? Que es el que se utiliza para almacenar nuestra música, nuestros archivos, nuestras películas y demás, o lo que ya venga su disco duro en su computadora, hay que tener en cuenta que si por ejemplo su computadora según es de 500 gigabytes, nunca va a tener esa capacidad exactamente. Siempre va a venir con menos capacidad, como 465 gigabytes, al igual que si es un teras, al igual si son 2 teras, al igual si son 250 gigabytes, al igual también cuando si son USBs o tarjetas SD, si por ejemplo si son 16 gigabytes, nunca va a venir de 16, va a venir a lo mejor de 14 o de 15, o si son 8 gigabytes, va a venir de 7 y medio, o sea, nunca va a venir los 8 gigabytes. ¿Sí? Eso es lo que quiero que entiendan en esta parte de lo que es el tamaño, ¿sí? De lo que es las capacidades de los discos duros, y quiero que también vean lo que es la parte esa de cuando ustedes descargan cualquier software o que es un programa, cualquier programa informático, o tengan también archivos o música, cada archivo de música, cada película va a tener un peso en megabytes o gigabytes, el cual les va a ocupar un cierto espacio en su disco, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta todo esto, también ya ahora vamos a lo que es la parte de que es una memoria RAM, que vimos también que es una parte importante en lo que es el CPU de una computadora. Sí, estos son los tipos de memorias RAM. Y aquí tenemos una cierta explicación de para qué sirve la RAM. Aquí nos dice que su función o objetivo principal es para poder ejecutar, por ejemplo, muchos archivos o juegos o aplicaciones que tú tengas, ¿sí? A veces al mismo tiempo, o sea, puedes estar jugando videojuegos y tener a lo mejor abierta una aplicación donde estás escribiendo, haciendo un documento de texto o haciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces eso es para ejecutar varias, nos sirve, entre más capacidad tengas, es mejor, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice que es la encargada de procesar las aplicaciones en segundo plano, por lo que mientras más memoria RAM tengamos, mejor correrán las aplicaciones en nuestro dispositivo, ¿sí? Lo que nos quiere dar a entender es que mientras tengas una memoria RAM buena, puedes chatear, puedes crear documentos, puedes subir fotos, puedes estar en tus redes sociales, puedes ver videos de YouTube y puedes estar en tus videojuegos al mismo tiempo, ¿sí? Sin que se trabe tanto tu computadora, ¿sí? Eso es más que nada más que nada lo que es la función de la memoria RAM.
Entre más RAM tengas es mejor. Así que cuando tú vayas a buscar una computadora, ya sea una laptop o una computadora de escritorio, hay que checar ciertas características como la capacidad de la RAM, capacidad también del disco duro, también de los procesadores y demás cosas, ¿no? Aquí podemos ver lo que son algunos tipos de mouse. Por ejemplo, este es un gamer, este que está aquí, de estos estilos. Por ejemplo, este es un gamer. Este es un mouse gamer. Tiene ciertos botones al lado, ¿sí? Y tiene muchos botones aquí en esta parte también, ¿sí? Estos son los que son los mouse más clásicos, ¿sí? Ahora veremos lo que son los discos duros, ¿sí? Esto es lo que es un disco duro por dentro, el cual su funcionamiento, este es el convencional, ¿sí? Un disco duro convencional, el cual nos sirve para almacenar, como ya mencionaba, lo que son nuestros archivos, nuestro software o programas, documentos y demás, ¿sí? Eso es lo que es nuestro disco duro para almacenar nuestras cosas. Sí, aquí tiene un cierto motorcito, un bracito, el cual empieza a escribir aquí lo que es en el disco. Este es, como decía, es el convencional. Este es de los más nuevos. Este es un disco duro de estado sólido. Sí, tiene varias ventajas sobre este. No más que eso sí, este es un poco más caro. Más bien sí es más caro. Sí. Ya tiene, si se fijan, ya tiene aquí ya más integrado. No como este. Este es más, si se cae es más posible que se dañe y este es menos posible que se dañe, ¿sí? Sino que pues sí se pueden dañar los dos, pero es más posible que se dañe más por sus partes móviles a que este ya viene integrado, ¿no? Y como mencionaba, este tiene un mejor rendimiento que ¿sí? Pero en sí su función de lo que es el disco duro, pues es el almacenamiento de nuestras cosas en nuestra computadora. Sí, y como mencionaba anteriormente también, tienen ciertas capacidades, sí, de gigas o de teras, se puede decir un tera, sí. Allí en base a teras, aquí como mencionaba, ya estamos hablando de que son 1000 gigabytes, sí. Hay que tener en cuenta que lo que mencionaba anteriormente eran 1000 megabytes, que era un gigabyte. Un gigabyte consta de 1000 megabytes. Y un terabyte, consta de 1000 gigabytes, ¿sí? Y hay discos duros que llegan a estas capacidades y eso es a lo que equivalen, ¿no? Ahora veremos lo que son los teclados. Bueno, en sí este es un teclado, es el más convencional y yo creo que pues se puede conocer fácilmente, ¿no? Que todas, tanto laptops como computadoras de escritorio, pues tienen uno, ¿no? Aquí podemos, de las teclas pues más importantes que podemos decir que se pueden usar. Por ejemplo, en el curso veremos ciertas combinaciones de teclas. Por ejemplo, esta es la tecla control, ¿sí? Aquí vemos la tecla control. Esta de la orilla, esta es la de escape, la de arriba. Aquí tienen la tecla suprimir. En algunos casos o en algunos teclados suele estar a veces en la orilla y en vez de decir suprimir, dice delete, que es borrar en inglés, delete, ¿sí? Y esa se oprime cuando quieres borrar algo así de tu computadora, algún archivo o algo así, ¿sí? Aquí la tecla enter, la barra espaciadora, el espacio, tecla de Windows. Esta se puede usar con algunas otras letras para hacer una combinación,
Se presiona esta junto a otra para poder hacer ciertas acciones. Esta es la tecla Shift, la que tiene la flecha hacia arriba. Shift, ¿sí? Uno de los tipos de teclados. Vamos a ver estos. Aquí he encontrado una que sí marca lo que es el Shift. Aquí podemos ver que dice Shift, ¿sí? Aquí vamos a ver si nos puede mostrar un poquito más grande la imagen. Sería esta. Yo creo que no la puedo mostrar un poquito más grande. Pero en sí esa es la tecla Shift. Esta también se puede combinar con algunas otras letras, como por ejemplo estas partes de arriba. Por ejemplo, tendrás que teclear la tecla Shift junto con alguno de los números para que te dé algunos caracteres como estos, como lo que es el signo de pesos, ¿sí? Lo que es el gato, el asterisco, ¿sí? Ciertas combinaciones para que te dé este carácter, ¿sí? En vez de que te dé los números, si nosotros presionamos solamente estos números o estas teclas, nos va a aparecer los números. Si yo presiono el 1, pues exactamente me daría el 1, o el 2, o el 3, o el 4. Pero si yo presiono, por ejemplo, la tecla Shift más, dejo presionada esta, más el 4, me va a dar lo que es el signo de pesos, ¿sí? Esas son pues ciertas combinaciones que se usan en lo que es el teclado, que es una parte pues también importante en la computadora, ¿no? Parte de para poder usarla. Pues en sí eso sería todo en las partes de la computadora. Creo que hemos visto mucho de lo que vienen siendo partes importantes, como lo que es el mouse, tipos de mouse, el teclado, ¿sí? Varios tipos de teclas que nos pueden ayudar, ciertas combinaciones que vamos a utilizar en algunas clases durante el curso. Por eso es importante que conozcan las diferentes tipos de teclas, como es control, shift, escape, esta de suprimir o que dice delete, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sí? La tecla enter, la barra espaciadora o el espacio, ¿sí? Bueno, en sí los veo en el próximo video, ¿sí? Muchas gracias.